¿Han escuchado alguna vez esa frase? Le faltó 5 para el peso. ¿Qué significa esa frase? Por lo menos yo, como soy de ver mucho deporte, me gusta ver deporte. Ahorita está el mundial femenino, las mujeres están compitiendo fútbol, cuando juegan la selección, hay ciclismo. Pero vemos mucho potencial en nuestros deportistas, habilidad. Pero cuando llega la hora de competir con los meros, el día definitivo, el día decisivo, el día que se va realmente que se compite por el trofeo, ya no por participar o por entrar al torneo, sino por el trofeo. El día que estamos a punto de ganar, de tener victoria, ¡pum!, segundas. Y somos buenos, pero segundas, llegamos de segundo. Nairo segundo en el Tour, las colombianas, bueno, esperemos que ganen el mundial, pero como conozco mi cultura y conozco muchas cosas, de pronto no, porque de pronto nos falte 5 para el peso. Ojalá me equivoque, yo quiero que gane. Pero vemos en la vida personas que pudieron ser y no son. ¿Y han escuchado ustedes de alguien que dice, ese chico tenía un potencial para hacer todo esto, pero no lo fue? ¿Qué pasó? Entonces, hoy quiero hablarte, en esta mañana quiero hablarte de qué fue lo que pasó en tu vida. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? En todos nos ha pasado, pero ¿qué fue exactamente lo que pasó o lo que está pasando? Porque es para todas las edades. En los pequeñitos está pasando, en los adultos puede que pasó y también esté pasando, y tiene que ver con el rechazo. Pero mira cómo lo ve Dios. Listo, quiero ver una lectura, es muy poética. Presten atención, no la traje aquí. Presten atención a esta lectura de un libro profético que se llama Ezequiel capítulo 16, y escuchen con atención la lectura. Dice: dale este mensaje de parte del Señor soberano. Presten atención, por favor, no se lo pierdan. No eres más que una cananea. Tu padre era un amorreo y tu madre hitita. Es decir, estaba nombrando los pueblos enemigos de Israel. Y le está diciendo a Israel, esto es una metáfora, ¿no? Desde ya entiéndolo, es una metáfora. Le está diciendo al pueblo de Israel: ustedes eran eso, mujer Israel eras eso. El día en que naciste, nadie se preocupó por ti. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie puso el más mínimo interés en ti. Nadie tuvo compasión de ti, ni te cuidó. El día de tu nacimiento no fuiste deseada. Te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras. Sin embargo, llegué yo y te vi pataleando indefensa en tu propia sangre. Mientras estabas allí tirada, dije: vive. Y te ayudé a florecer como una planta del campo. Creciste y te convertiste en una joya preciosa. Te crecieron los pechos, te salió vello, pero seguías desnuda. Cuando volví a pasar, vi que tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Entonces mira la progresión. Fuiste desechada, naciste y te botaron. Yo te recogí, nadie te limpió. Pasaban por ahí y decían: y yo te recogí, te limpié, te vestí, y no solamente eso, te amé y te hice mi esposa. Te di joyas preciosas, pulseras hermosas y collares, un anillo para la nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para tu cabeza. Así quedaste adornada con oro y plata. Tus ropas eran de lino fino y telas costosas con bordados hermosos. Es decir, te cuidé como nadie más te ha cuidado. Te amé como nadie más te ha amado. Te adopté cuando todo el mundo te rechazaba. Comiste los mejores alimentos, harina selecta, miel y aceite de oliva, y te pusiste más hermosa que nunca. Parecías una reina y lo eras. Tu fama pronto se extendió por todo el mundo a causa de tu belleza. Te vestí de mi esplendor y perfeccioné tu belleza, dice el Señor soberano. Y luego el texto sigue diciendo: después de todo esto, te alejaste de mí y decidiste ir a vivir la vida como te parecía. Y te fuiste y conseguiste ídolos y te hiciste amores con otros dioses.
Tremendo. Esa es la historia de Israel. Una mujer rechazada, pero adoptada por el Señor. Pero ¿cuál es el tema que yo quiero tratar? Esta mujer, Israel, no lidió con sus rechazos o con sus heridas del alma. Y cuando creció y se sintió fuerte, y se sintió hábil, y se sintió poderosa, dijo: ya no necesito de Dios. Y se alejó a vivir una vida como a ella le parecía, como consecuencia de no lidiar con su rechazo, como consecuencia de no lidiar con las heridas que tuvo en su niñez, en su infancia, en su juventud. Cuando Dios le cuidó y se sintió bien, se fue. Y se fue otra vez a sufrir y a estrellarse y a tomar malas decisiones. Déjame decirte algo. Lo que te quiero decir hoy es que si nosotros no lidiamos con nuestras heridas, no lidiamos con nuestro rechazo, vamos a rechazar también el amor de Dios. Y por eso hay tanta gente herida y enojada y que no quiere saber de Dios. Está rechazando el amor de Dios, que fue el único que le vio cuando todo el mundo le rechazó. Y nosotros a lo largo de la vida hemos recibido en nuestro corazón pequeñas semillas de rechazo que han empezado a dar fruto cuando somos grandes. Cuando nos casamos empezamos a vivir una vida relacional con nuestra esposa, nuestro esposo, y empezamos: ¿y con quién está hablando? ¿Y a quién está llamando? ¿Y por qué huele así? ¿Y ese pelo que tiene ahí de quién es? Heridas de rechazo, semillas de rechazo que fueron sembradas cuando niña, que vienen a dar fruto cuando están casadas. O los hombres duros de corazón, que no son capaces de recibir un abrazo de los hijos porque les da fastidio, les incomoda el toque personal, y maltratan a sus hijos y los vuelven a sus hijos también duros de corazón porque fueron rechazados por un padre cuando jóvenes, cuando niños, y no son capaces de recibir o aceptar amor o aceptar cariño. Y no, eso no es lo peor. Lo peor es que estas situaciones no resueltas nos estancan y no nos dejan llegar a ser todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Nos frenan en propósitos de bendición que Dios tiene para nuestra vida. Lo que quiero hacer hoy y la semana siguiente, y hoy por lo menos, es que tú empieces a identificar cuáles son esas posibles semillas de rechazo que has recibido en tu vida. Y voy a nombrar algunas cosas sobre qué fue lo que te pasó y qué ha causado, cuáles son los síntomas de esas raíces de rechazo, para que tú los identifiques. Y por favor, te lo pido en el nombre de Jesús, si te identificas con algo, tienes que traerlo a Jesús y trátalo. Porque si no, esas raíces van a impedir que tú recibas el amor de Dios, recibas la gracia de Dios, y te va a estancar y te va a conducir lejos de Dios. Esa herida va a provocar que nosotros no queramos volver a Dios. Yo tengo aquí algunas listas. Preste atención, por favor. Es de atención, porque tal vez voy a describir algunos y no conozco sus heridas, ni su pasado, ni su infancia, ni su niñez. No la conozco, pero tal vez voy a decir cosas que tú vas a decir: uy, sí, por ahí es la cosa. Entonces, algunos piensan que una persona rechazada es un tímido. Dice: esa persona tímida es rechazada. No, hay muchas personas que sin ser tímidas han sufrido rechazo. Es más, todos hemos recibido rechazo. Escúcheme, el rechazo en nuestra vida no tratado le da un lugar a un demonio. Le da entrada, le da cabida a un demonio en nuestra vida. Un demonio que nos va a tener estancados y frenados. Muy bien, entonces, heridas en la infancia. Escúcheme bien, voy a nombrar rápidamente. Desde el embarazo. Por ejemplo, cuando es un embarazo no deseado, cuando no éramos el plan de nuestros padres, cuando se dieron intentos de aborto en el embarazo, bien sea a propósito o sin querer, haber sido dado en adopción, nacer con el sexo diferente al deseado por nuestros papás, nacer con una discapacidad o una deformidad, sufrir de alguna enfermedad crónica que nos llevó a estar aislados de personas y amigos, críticas constantes de los padres o los cuidadores, abandono o muerte de alguno de nuestros padres, divorcio de los padres, recibir disciplinas injustas, el favoritismo hacia los hermanos, apodos, pero esos apodos no de cariño, sino apodos feos, ¿no? Porque el apodo de cariño es cuando le decimos a nuestro hijo: hola gordo. Es diferente a decirle ¿cómo era que yo tenía un compañero que le decían careplancha? Eso destruía a cualquiera.
¡Ey, careplancha! Eso destruye a cualquiera. Ese tipo de apodos traen heridas. Ser ridiculizado en público, tener problemas de habla o de aprendizaje, venir de un contexto de mucha pobreza, crecer con un hermano enfermo que puede recibir más atención por su condición que nosotros. Satanás usa todas estas cosas para tratar de meter ese espíritu de rechazo en nuestras vidas. El abuso sexual, por supuesto, padres crueles, pertenecer a una minoría racial o religiosa, el entorno de alcoholismo, rechazo de compañeros, de maestros, hijos que se levantan solos por la ausencia de los padres. Qué muchacho tan maduro, ¿no? Tocó solo porque su papá se murió. No, él tiene un problema de rechazo. Hijos que se levantan, padres que no muestran interés por los logros de sus hijos. Esas son heridas que podemos tener en nuestra infancia desde el embarazo. Rechazo. ¿Qué otras formas de rechazo cuando somos adultos? Cuando somos adultos también podemos ser rechazados. Muy bien, cuando sufrimos de una enfermedad que nos aísla durante mucho tiempo, cuando somos despedidos o maltratados laboralmente injustamente, cuando sufrimos un fracaso financiero y nos hace bajar de estrato, cuando nos abandona nuestro novio, esposa o novio o esposo por otra persona, traiciones en las sociedades de trabajo, rechazo de docentes, jefes o personas en autoridad dentro y fuera de la iglesia, racismo, recibir maltrato físico y abuso sexual. Estas son causantes de rechazo en nuestra vida. Algunos tal vez nombren muchas, 2, 3, 4, 5 cosas con que se identificó. Ahora, esas heridas causadas, ¿cómo se manifiestan? ¿Cómo puede uno detectar que esta persona fue rechazada? Y hay muchas formas y quiero darte algunas a ver si de pronto tú las detectas y así reconocer heridas. Porque hay personas que fueron rechazadas, pero o lo han metido en el subconsciente para olvidarlo. Y eso a mí no me pasó. Yo no sé de qué me está hablando, pero sin embargo hay síntomas externos de rechazo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, una persona que se aísla, una persona que siente que no encaja, que tiende a ser solitaria. Una persona que ha tenido rechazo en su vida es una persona que espera la aprobación permanente de la gente, que necesita llamar la atención, o evita conflictos, o evita molestar a la gente, posterga decisiones, no es capaz de decidir y no decide y no decide y no decide y no decide y sabe lo que tiene que hacer y no lo hace y lleva 3 años y no se ha bautizado. Siente miedo a quedarse solo, caen fácilmente en la dependencia emocional. No, es que si él me deja, me muero. Eso son señales de rechazo en el pasado. Juzgo demasiado a los demás. Sus ojos están llenos de sospecha y de desconfianza. No puede confiar en nadie. Es una persona orgullosa que no cede fácil, que jamás pide perdón. Por favor, dejen de echarse codo, eso no está bien. Que no reconoce su error cuando falla, que se siente incómodo con gente a su lado. Que se siente que le cuesta dejar ir el pasado, le cuesta perdonar, siente que hablan de usted todo el tiempo, que lo están mirando. Hay 2 personas hablando de cualquier cosa y dice, allá están hablando de mí esa parra, yo las conozco, quién sabe qué estarán diciendo. Sí, eso se llama espíritu de sospecha y ese espíritu no es bueno. Me van a juzgar, me van a quitar algo que me pertenece, siento que siempre se aprovechan de mí, me cuesta superar duelos. Me cuesta dejar ir personas, tiendo a culpar a los demás. Siempre es mi papá, mi mamá, mis tíos, mi abuela, el que se murió, el que no está, el culpable, el gobierno, el Estado. Somos perfeccionistas. Una persona que ha sido rechazada en su infancia o es adultez se resigna fácilmente frente a circunstancias, o sea, no defiende sus derechos. Una persona que ha sido rechazada es miedosa, muy sensible a lo que le dicen, cómo le dicen, cuándo se lo dicen. Es que no es lo que me dijo, sino cómo lo que me dolió. Les gusta mandar, tener todo controlado. O al otro extremo de ser pasivo, indeciso, delega sus responsabilidades, le cuesta confiar en su equipo de trabajo, le cuesta delegar, es de doble ánimo, tiene autorrechazo, es muy duro consigo mismo, tiene distorsiones sexuales, orgullo, soberbia, control, intimidación y entre otras. Estas son formas en que se manifiesta cuando nosotros hemos sido rechazados. Y nosotros tenemos que ser súper honestos
Algunos tal vez están diciendo: el pastor me describió, el pastor dijo todo lo que yo era. Hay una raíz de rechazo, hay una semilla de rechazo que si tú no la resuelves te va a seguir llevando a problemas en la vida y te va a impedir recibir la gracia de Dios. Entonces quiero hablar, para ir a la palabra de Dios, quiero hablar de un personaje en la Biblia, se llama Saúl. Y él nos enseña algunas características y conductas de rechazo en su vida. ¿Quién es Saúl? Saúl fue el primer rey de Israel. Y él pertenecía a una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era la que él permanecía. Y la Biblia dice que el muchacho era muy bonito, era muy simpático. Saúl era más bonito que todos los hombres de Israel. Entonces ya vemos que por el lado de belleza no era el trauma. ¿Sí? Algunos por el lado de la belleza no es el trauma, es por otro lado. Pero el problema no era de Saúl por la belleza, porque muchos piensan que los traumas es para los feos nomás, que el rechazo es para los feos, o que por ser feo es que me rechazan. Vamos a ver cómo un tipo que estaba bien puesto, que era muy simpático, que era muy bonito, tenía problemas de rechazo. ¿Cómo puede el más popular del colegio ser rechazado? No, eso es para mí, que soy el más calladito, el de las gafitas, el de los brackets. Ese soy el que me deben tener, soy rechazado. No, veamos la historia de Saúl. Primera de Samuel 9, 1 al 2 dice: había un hombre rico, influyente, llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becorad, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto de Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Entonces él resaltaba, era el deportista, el que jugaba basquetbol en el colegio, era el más bonito. Entonces no recibió rechazo físico, pero sí hubo un rechazo que muchos no pueden que no lo identifiquen. Resulta que la tribu de Benjamín era la tribu más pequeña de Israel. Era una tribu que la historia, porque es pequeña, es muy dura, es muy cruel. Años atrás, unos hombres de la tribu de Israel violaron a una niña. Y la tribu de Benjamín no hizo nada al respecto. O sea, como que lo pasaron y no hicieron nada al respecto. Las otras tribus se enojaron con esa tribu. ¿Cómo era posible que una tribu del pueblo de Dios permitiera eso y no dijera nada? Entonces hablaron con Dios y le dijeron: Dios, ¿podemos ir y pelear con esa tribu, darle su lección? Y sabes que Dios dijo que sí. Y las otras 11 tribus se fueron contra la tribu de Benjamín y casi la acaban. Quedaron muy poquitos, y para peor, les prohibieron a todas las mujeres de las otras 11 tribus casarse con las mujeres de la tribu de Benjamín. Perdón. Le prohibieron a las mujeres casarse con los hombres de la tribu de Benjamín, porque dijeron: no podemos permitir que ese tipo de personas. Entonces se volvió una tribu chiquitica, y aparte de ser pequeñita, despreciada por los demás. Entonces el rechazo que recibió Saúl era un rechazo por causa de su tribu. No, usted no a Jesús le pasó lo mismo. ¿Te acuerdas de Jesús? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Recuerdan eso que le dijeron a Jesús? O tal vez a ti te han dicho: de Chiquinquirá puede salir algo bueno. Si acaso de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, pero de Chiquinquirá, de Boyacá, su merced. No, de allá no puede salir. Ese era el tipo de rechazo que Saúl vivía. ¿Qué tipo de rechazos tienes en tu vida? Posiblemente puede ser por tu región, por tu color de piel, por tu tamaño, por lo que sea. Hay muchos tipos de rechazo. Por eso es que cuando Dios le dice a Samuel que lo unja, vemos a un tipo muy apuesto, muy simpático, pero mire lo que contesta. Primero Samuel 9:21. Samuel respondió: pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? O sea, no, yo no creo que algo tan bueno sea para mí. Yo creo que usted se equivocó, porque yo soy de la tribu de Benjamín. Somos los más pobres, los más chiquitos, los más discriminados, los más rechazados.
Eso es para los exitosos, para nosotros no. Estaba siendo ungido como rey, pero reacciona de esta manera. ¿Por qué? Porque Saúl tenía complejos que no había resuelto. Dios quiere que tú y yo resolvamos nuestros complejos. No podemos seguir siendo creyentes acomplejados, porque esa es una herramienta que Satanás va a usar para detenernos, para frenarnos. Estaba siendo ungido como rey, pero tenía complejos. A pesar de eso, Dios lo unge. Es ungido como rey. Sí, 1 Samuel 10:10 dice: entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Cuando los que le conocían a Saúl se enteraron de lo sucedido, exclamaron: ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Qué más tendremos que ver? Oiga, qué cosa, ya ungen a cualquiera. Ya cualquiera puede ser bendecido, ya cualquiera, ¿cierto? ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en profeta? Entonces no podían creer que alguien de la tribu de Benjamín iba a terminar siendo rey y lleno del Espíritu de Dios. Por más que seas rey, escúchame, nosotros somos muy expertos en tapar nuestros rechazos, en maquillarlos. Yo vi chicos, por ejemplo, que fueron maltratados cuando pequeños. Los vi crecer, ahora se ven muy lindos, hasta han sido exitosos, han logrado cosas, pero yo sé que detrás de esa máscara hay un corazón herido. Pero son exitosos, muy buenos en su estudio, muy buenos en su trabajo, donde se desempeñan, pero están escondiendo. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de sepulcros blanqueados? Están escondiendo todo dentro de un sepulcro blanqueado. Y si no somos honestos y trabajamos en esas áreas de nuestra vida, por más exitoso que seas, en algún momento se va a ver la chaguala, en algún momento se va a ver la fisura de carácter que tiene, y eso le va a impedir caminar con Dios. Entonces, el éxito no elimina lo que no has trabajado en tu carácter. Jovencitos, hermanos y hermanas que están aquí, el dinero no es la solución a tus problemas emocionales. El dinero no es la solución a tus problemas de niñez, a tus rechazos y a tus complejos. El dinero lo disfraza, el éxito lo disfraza. Yo he visto gente muy exitosa en televisión que tienen unos Instagram que uno dice: wow, esta gente cómo hace para vivir tan bueno. Pero solo máscaras, solo pantalla, porque sus complejos están vivitos por dentro y viven tomando pastillas antidepresivas día y noche. Y viven con una vida sin propósito y sin interés. Mira, 1 Samuel 10:22. Entonces le preguntaron al Señor, el día de la coronación, cuando lo iban a ungir frente a todo el pueblo, dice: entonces le preguntaron al Señor: ¿dónde está? Iban a nombrar al rey. Señoras y señores, con ustedes el rey Saúl. El rey Saúl. El rey Saúl. ¿Dónde está el rey? Se perdió. ¿Qué se hizo Saúl? El día de la coronación no estaba. Dice que y el Señor contestó: está escondido entre el equipaje. ¿Apuesto? Simpático, exitoso. El Instagram de Saúl era todas las chicas de Israel lo seguían, no había ninguna sola, y todos los hombres de Israel querían ser como él, todos lo seguían, era exitoso, tenía suficiente para vivir, ya era rey, no le faltaba la plata, no le faltaba lo que quisiera, no era sino tomarlo. Y el día que lo coronaron rey, estaba escondido dentro de las maletas, diciendo: ay no, yo a qué horas acepté esto. No, esto es muy grande para mí, esto es demasiado más de lo que yo puedo. Yo no soy capaz de ser rey. Yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy el más pequeñito de todos, yo soy el más insignificante, yo no puedo lograrlo. No, eso es un trabajo muy grande para mí. Yo qué bobo, yo por qué creí que podía aceptar esto, por qué lo creí. Lamentándose entre las maletas, tocó ir a sacarlo de allá, porque no había lidiado con sus problemas de rechazo cuando niño, o cuando joven, o aún cuando adulto. Cuando tú tienes rechazo en tu vida, aún tus fortalezas
no lo pueden tapar. Tus talentos y tus dones no pueden tapar. Mira, vas a llegar a puntos donde ya no te alcanza el éxito, la habilidad, el don. Y vas a tener que sacar carácter, pero tienes un carácter dañado porque no lo llevaste a Jesús a que lo tratara. Todo lo que vimos ahorita, el rechazo de niño, el abandono, el maltrato, el abuso, todo eso que lo escondiste toda la vida tratando de acumular logros y de acumular dinero, no vas a recibir o no vas a poder llegar a los propósitos de Dios, porque en el momento en que realmente tenga que enfrentarlos te rompes, porque ni tu habilidad, ni tu don, ni tu talento son suficientes para llevar el peso de un corazón que no ha sido restaurado ni sanado. Bajo presión sale lo que realmente somos, y vas a experimentar momentos en tu vida donde vas a tener una presión muy fuerte. Y cuando tú espichas una crema dental, ¿qué sale? Crema dental, es decir, lo que hay adentro. Y cuando la vida te presione y te va a presionar, ¿qué va a salir? Lo que hay adentro, tus heridas, tus rechazos no solucionados, tus traumas, tus complejos que no has traído a Jesús para que los sane. Eso es lo que sale. Yo les digo, cuando hay dos camioneros o dos taxistas en la esquina agarrados a punta de cruceta, ¿qué es? La presión que sacó de ellos, las heridas que hay dentro de su corazón. Cuando dos esposos están gritando fuertemente y los niños están llorando y ya están a punto de llamar a la policía porque están que se agarran de las mechas y suenan platos por allá, ¿qué es lo que pasa? Heridas y traumas que nunca se solucionaron, complejos que no se trajeron a Jesús. Hubo presión en el matrimonio se puso difícil y eso fue lo que salió. Ni el dinero, ni la belleza, ni la habilidad, ni el don lo pudieron contener. Así que tú y yo necesitamos llevar a Jesús nuestros rechazos, porque algún día en la vida nos va a presionar tanto que lo que va a salir es lo que está dentro. Y espero que haya sanidad en tu corazón cuando esos momentos de presión vengan. Saúl se enfrenta a ese reinado, ¿no? Comienza a salir al combate. O sea, al fin lo nombraron, lograron traerlo y le pusieron la corona. Y la gente, uy, casi que no logramos ponerlo como rey. Y él arranca, empieza la parte chévere, la parte suave, y empieza a conquistar naciones, empieza a conquistar países, a trabajar como rey y empieza a decir, ve, ¿no? Como que si esto puede funcionar, este labor de rey puede funcionar. Pero empieza porque lo que uno tiene adentro empieza a hacerlo tomar decisiones. Entonces empezó a tomar malas decisiones. Sale a pelear contra los amonitas. Los amonitas eran un pueblo malvado. Los amonitas les sacaban los ojos a las personas de las naciones donde iban. Usted veía un tuerto y había pueblos que todos eran tuertos. Aquí vinieron los amonitas y los mataron. Sí, ese era el trato que hacían los amonitas. Y Dios le da victoria a Saúl frente a ellos y le sigue dando batallas y sigue ganando, pero su herida no ha sido sanada. Un día se enfrentó contra los filisteos, pero el mandato de Dios fue diferente. Le dijo a Saúl: a los filisteos tienes que esperar a que Samuel venga y luego sí ir a pelear. Y tiene que matar a todos los que están allá, pero no haga sacrificios sin que yo lo ordene. Y entonces dice en 1 Samuel 13:11, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho a Saúl? ¿Y qué fue lo que hizo? Resulta que Saúl hizo el sacrificio antes de que llegara Samuel. Y le pregunta a Samuel: ¿por qué hiciste ese sacrificio? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban. Aquí se le salió la herida. Saúl tenía una herida de abandono. Entonces, por miedo a volver a ser abandonado, empezó a tomar decisiones lejos de la voluntad de Dios. Una chica se novió con un niño no cristiano, y el niño no cristiano le dice: mi amor, veamos novelas y televisión. Todas dicen que hay que acostarnos antes y después miramos a ver si nos casamos. Todas dicen lo mismo. Y ella: sí, no, sí, pero no es que en la Biblia me dice que yo debo cuidar mi sexualidad. Mi sexualidad debe ser para el hombre que determine casarse conmigo. Entonces, bueno, al fin ella cede porque le da miedo a volver a ser abandonada, como fue abandonada cuando pequeña. Entonces accede a pesar de sus principios y de sus enseñanzas por sus padres, de la palabra de Dios y de la iglesia. Accede a eso porque para ella es más importante lo que diga este muchacho que lo que diga la palabra de Dios. Porque yo
no me voy a arriesgar a volver a ser abandonada. Entonces, las personas que no lidian con sus heridas, toda la vida van a estar decidiendo a través de ellas. Entonces esa herida de abandono a esta señorita le va a seguir haciendo tomar decisiones equivocadas, porque recibió un abandono, nunca lo trató. Entonces no quiero volver a ser abandonada, entonces accedo a lo que me pidas, aún en contra de lo que yo quiera, de lo que yo piense, de lo que yo crea, porque yo no quiero ser abandonado. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Dijo: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya estaban enigmas, listos para la batalla. Saúl quería la aprobación de las personas y cae en desobediencia, porque el rechazo no tratado empieza a hacerte desobedecer a Dios. El rechazo no tratado empieza a hacerte desobedecer a Dios. Pero Dios le da una segunda oportunidad y va nuevamente a la batalla, otra guerra más. ¿Cuál era la regla en esta ocasión? Matarlos a todos, no dejar ni uno solo vivo. Saúl tenía claro el mandato. 1 Samuel 15:9 dice: Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos, de los corderos. De hecho, con todo lo que se les trajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. La instrucción era clara: acabe con todos. Pero el corazón de Saúl, que no había lidiado con sus rechazos, que no había lidiado con sus traumas, empezó a seguir ese pensamiento: yo puedo hacerlo solo. Ve, hasta no me ha ido tan mal en este de ser rey, dijo Saúl. He ganado batallitas. Vamos a hacerlo esta vez por mi cuenta y yo lo hago como me parece. 1 Samuel 15:10 dice: luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Si la cosa sigue, si sigues tomando malas decisiones, si todavía no entiendes que tienes que traer tus heridas a Jesús, va a llegar un punto en que Dios dice: entonces hágale solo. Entonces hágale solo. Dios dijo: me arrepiento de haber nombrado a Saúl como rey. ¿Tú te imaginas que Dios te diga: me arrepiento de haberlo puesto usted como director de esa familia, Osman? Me arrepiento de haberlo puesto usted como pastor de la iglesia, Osman. Me arrepiento de haberte dado ese trabajo tan bueno que te di. Me arrepiento de haberte entregado una carrera universitaria. Me arrepiento de haberte dado ese don que tienes, esa habilidad espiritual. Me arrepiento de habértela dado, porque lo que estás haciendo es usarlas para tu propio beneficio, porque no te has permitido que yo te sane esa herida. ¿Tú te imaginas que Dios termine rechazándonos porque nosotros no trabajemos esas áreas de rechazo en nuestra vida? Tal vez hay algunos aquí en esta mañana que están en su mente dando vueltas sobre lo que estoy diciendo y están diciendo: pero pastor, yo no fui el culpable de lo que me pasó. ¿Por qué Dios me vendría a rechazar por algo de lo que yo no tuve la culpa? Si a mí me rechazaron, me maltrataron, yo no tuve la culpa de haber nacido con los ojos, uno mirando para un lado y el otro para el otro. Eso no es culpa mía, me han rechazado por eso, porque tengo las rodillas juntas y los talones separados, porque mis orejas son grandes, porque soy blanco, porque soy negrito, porque soy crespo, porque soy lacio. Yo no tuve la culpa. ¿Por qué me rechazarías por algo que yo no tuve la culpa? Escúchame bien, tú no tienes la culpa de lo que te pasó, pero tú sí eres responsable de asumir tus heridas y traerlas a Jesús para que Él las sane. No puedes utilizar tu herida para justificar tu pecado. Es que yo soy rebelde con mis papás porque mi papá no se merece el trato que tú me estás pidiendo, Dios. Él es un grosero, es un atarbán, es un abusador, es un maltratador. Yo no puedo honrarlo, no me pidas eso. No podemos justificar nuestros pecados con nuestra herida. Yo soy malo hoy porque a mí me dañaron. Algunos dicen: no, Dios te está pidiendo como le pidió a Saúl, y le dio varias oportunidades. Le dio tiempo para que fuera exitoso. Le dio oportunidad de ser rey victorioso, de tener belleza, hermosura, dones y talentos, y le dio la oportunidad de llevar a Jesús sus heridas, pero nunca lo hizo.
no llevó sus rechazos a Jesús, sino que ¿qué hizo? Dijo, yo puedo solo, tengo demasiada habilidad, tengo demasiado talento, ahora soy capaz, he hecho una universidad, ya puedo ir a enfrentar mi vida solo y hacer lo que quiera. Escúchame, ¿te imaginas que Dios termine rechazándonos porque nosotros no trabajemos en nuestras semillas de rechazo? No puedes justificar tus pecados en tus heridas de rechazo. Es que yo soy así porque así me volvieron. ¿Cómo así? Ahora el culpable es Dios. Y bueno, pues esta es la oportunidad para que Saúl, frente a ese rechazo de Dios, porque ahora recibe el rechazo de Dios, dijera, Señor, perdóname. Pero en 1 Samuel 15:12 dice, temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad del Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Y después continuó a Gilgal. Las semillas de rechazo no tratadas en la vida de Saúl lo convirtieron en un orgulloso. Yo no necesito a nadie ni a Dios. Dios me rechazó, lo lamento, yo puedo hacerlo solo. Y dice que levantó una imagen en su propio honor. Fue y se hizo una estatua para él. 1 Samuel 15:17 dice, y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima. Samuel sabía cuál era la herida de Saúl. Samuel sabía cuál era la herida que tenía Saúl en su corazón, y era esa poca estima. Dice, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? ¿Qué está diciendo el Señor aquí? A pesar de que tú tienes un trauma, un complejo, no tienes permiso para pecar. Es que yo soy un acomplejado, yo necesito esto. No tienes autorización para pecar, Saúl. Así vengas con ese trauma desde niño. Tu responsabilidad, iglesia, papás, mamás, niños, jovencitos, hombres y mujeres que esta mañana están en este lugar, hermanos, amigos, familia, aposento alto. Tienes la responsabilidad de hacerte cargo de tus heridas. El Señor hará un proceso de sanidad, yo lo sé. Pero hazte cargo, sé responsable, no te justifiques tu pecado. Estoy pecando, ¿por qué? Es que yo peco porque me obligan a pecar. Las situaciones me han llevado a esto. Como nuestro gobierno que dice que es malo porque el pueblo lo volvió malo. Es un irresponsable de aquí a Pekín. Culpa a todo el mundo de lo malo que es. Y así era Saúl. Sin embargo, insistió Saúl en su dureza de corazón. Mira, en el 15, 20, 21 dice, pero yo sí obedecí al Señor, dijo Saúl. ¿Qué? Yo cumplí la misión que él me encargó, traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor, tu Dios, en Gilgal. Ya Saúl estaba en un punto de dureza de corazón donde pecar ya no le afecta, donde ya comete un pecado y no siente que sea malo. Dice, pero yo no hice nada malo. ¿Yo? Malo Caín, ese sí es malo. Pero yo hice lo mejor que pude. Terquedad, mentira, obstinación. Su corazón ya estaba lejos de Dios. Versículo 23 dice, así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Las semillas de rechazo no tratadas te llevan a resistir los mandatos de Dios. Voy a repetirlo y te voy a dar ilustraciones. Las semillas de rechazo no tratadas te van a llevar a resistir la voluntad de Dios. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que diezmemos, ¿sí o no? Ay, no me escucharon. Jacob, revísame el sonido. En la transmisión sí se oirá. El Señor dice en la Biblia que debemos diezmar, ¿sí o no? Yo lo he explicado aquí 100,000 veces. ¿Sí o no? Una herida no tratada te hace resistir a Dios para obedecerlo. La Biblia dice que un creyente después de creer debe bautizarse, ¿sí o no? ¿Será que estás resistiendo al Señor? ¿Hay algún trauma en tu corazón que no has sanado?
La Biblia dice claramente, escúcheme, ustedes me dicen si sí o no. La Biblia dice que no debemos unirnos en yugo desigual. ¿Lo dice o no? ¿No será que un trauma no tratado en nosotros nos está haciendo resistir la voluntad de Dios? Otro, la Biblia dice que de nuestra boca no deben salir palabras groseras. ¿Lo dice o no? ¿No será que estamos resistiendo la voluntad de Dios? Muy bien, otro. La Biblia dice, no dejen de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. ¿Lo dice o no? ¿Será que estamos resistiendo la voluntad de Dios porque no hemos tratado con una herida en nuestro corazón y nos creemos autosuficientes? Y aquí puedo gastarme toda la mañana dándote ejemplos de que posiblemente nosotros estemos resistiendo la voluntad de Dios. Pero por lo menos 2 consecuencias trajo la vida del rechazo no sanado de Saúl. Lo primero es que se quedó sin la cobertura de Samuel. ¿Quién era Samuel? Su líder espiritual. Samuel era el líder espiritual de Saúl y al menos contaba con las oraciones de Saúl y contaba con el acompañamiento, contaba con la visita, con el consejo. Samuel lidiaba a Saúl, le decía, bueno, por aquí no, hiciste mal, pero la próxima lo haces bien. De aquí en adelante Samuel se apartó. Mire lo que dice la palabra de Dios. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente. Y el Señor se lamentó haber hecho a Saúl rey de Israel. A mí me ha tocado muchas veces hablar con las personas, decirles las cosas. Las personas rechazan lo que yo les digo, yo me alejo. No le vuelvo a insistir más en el tema, porque ya entendí que su corazón está endurecido con respecto a la voluntad de Dios para su vida. Y yo me alejo. ¿Sabes por qué? Porque yo reconozco que como Samuel de muchos aquí, no soy Dios para cambiarlo. Dios solo me ha puesto como consejero, como guía. Si tú no me quieres hacer caso, yo sencillamente hago lo que hace Samuel, se hace a un lado y se lo entrego al Señor. Pelea con él, porque yo ya hice lo que a mí me tocaba. Es lo mismo que tal vez a veces los papás les tocan con sus hijos. Mi amor, qué mala compañía ese muchacho. Hijo, pero te estoy diciendo que ese pelado lo vi en una esquina fumando marihuana. ¿Por qué no me quiere creer? Posiblemente porque yo también estoy fumando con él. Y sabe que hay un momento en que como papás, ¿sabe qué hay que hacer? Hasta aquí. Y eso duele, como le dolió a Dios dejar a Saúl. Pero hay momentos en que la gente, su corazón está tan endurecido que toca dejarlos y que vayan solitos. Y quiera Dios que en el transcurso su corazón se vuelva a ablandar. Pero eso es lo que pasa cuando nosotros rechazamos la voluntad de Dios. También rechazamos la cobertura espiritual de los líderes espirituales que Dios ha puesto en la iglesia a la que tú asistes, al cuerpo al que tú perteneces. Y luego pasan, el pastor a mí no me volvió a buscar. No, el pastor se cansó de decirle y de repetirle las cosas. Entonces pierdes la cobertura. Pero no solo eso, también se quedó sin la cobertura del Espíritu de Dios. Dice, ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Terrible. Mire hasta dónde llega una persona que no trata con sus rechazos, con sus traumas, con sus complejos. Llega a un punto donde se separa de Dios tanto que pierde la unción. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón no era sino jugar con las filisteas y tenía el espíritu de él. Y esas filisteas le encantaban. Él tenía un problema con las mujeres y con el sexo. Y él iba para allá y en el nombre del Señor ganaba batallas y peleaba batallas y ganaba, y con su frondosa melena, que era la envidia de todas las filisteas y las israelitas. Y de un momento a otro el Señor se cansó, porque lo usaba aún cuando era pecador, y aún estaba sobre él cuando era desobediente, y tenía batallas y vencía. Pero él se puso a jugar con la gracia de Dios, y un día estos cogió la filistea, sí Señor, le cortó el pelo. Pero el poder de Sansón no estaba en el pelo, era el Espíritu Santo que se alejó de él, y todo le empezó a ir mal. Le sacaron los ojos. Bueno, la historia dice que al final se reconcilió con el Señor y volvió el Espíritu y le dio fuerzas y mató a muchos filisteos, pero murió con ellos. Pero jugar.
a no dejar que el Señor sane nuestras heridas, a creer que podemos ir solos. Podemos estar perdiendo no solo la cobertura del liderazgo espiritual de la iglesia, sino la cobertura del Espíritu Santo. Mire, déjame decirte la verdad, a veces salgo por la calle y me encuentro personas con que a veces vienen, pero no siento que estén bajo mi cobertura. Tienen un corazón endurecido. Y estos voy por su iglesia, pastor. Y andan mal, llevados, porque no están bajo la cobertura. Y tiene que ver mucho con las heridas emocionales. Tal vez estás batallando con tormentos en áreas de tu vida porque no has trabajado un rechazo. Y el rechazo te ha llevado a desobedecer a Dios. Cuando pasó el tiempo, Dios levantó a otro hombre que también fue rechazado, David. ¿Se acuerdan de David? Era un chico bonito también, igual que Saúl. Entonces no tenía problemas con la belleza. Y entonces de un momento a otro Dios le dice: escógeme a uno de la familia de Isaí. Y se fue a la familia de Isaí. Samuel dijo: ¿dónde están tus hijos, Isaí? Le pasó a 7 hijos simpáticos todos. Ese Isaí tenía un genoma muy bravo, que todos eran bonitos. Y Dios le dijo: ninguno de ellos es. Y entonces Dios le dice a Samuel, le dice: Isaí, ¿y no tienes otro hijo? No tengo más. Como que sí. Y llamó a la esposa: Marta, el pelado que tiene que cuidar, ¿ese es hijo mío? El que cuida las ovejas, el que tenemos cuidando las ovejas. Sí, ese es el menor. A mí se me había olvidado, hombre. Tráigalo. Mire ese rechazo tan terrible. El papá no lo reconoció. Y lo trajeron, y ese fue el rey. David termina siendo siervo personal de Saúl después. Y un día después de un gran combate pasa lo siguiente. 1 Samuel 18:6. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, ¿se acuerdan? Al Goliat. Mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto: Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solo por 1,000. Aquí ya Saúl estaba totalmente lejos de Dios. Y todavía seguía siendo rey. Se puede ser rey y estar lejos de Dios. Dice: le dan crédito a 10,000 y a mí solo 1,000. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. ¿Ven todo el proceso de Saúl? ¿Dónde va ya? Yo he visto personas que comenzaron bien, buscaron obedecer a Dios, pero no lidiaron con sus problemas. Eso hizo que el diablo los sacara de la iglesia. Y hoy andan disvariando. Tal vez no locos, pero andan disvariando espiritualmente. Un corazón endurecido. Ya no saben lo que es la presencia de Dios. Todo esto rechazo que Saúl seguía sin trabajar en su vida llegó a distraerlo de su propósito a tal punto que Saúl ya no gobernaba, sino era buscando matar a David todo el tiempo. Todos los recursos del reino no eran para saciar el hambre del pueblo, sino para matar a Saúl, a David, perdón. Como vemos hoy en nuestro país, que los recursos de nuestra nación no están siendo utilizados para alimentar a la gente, sino para venganzas políticas. Porque lo peor que le podemos hacer es entregarle a una persona herida el gobierno de algo. Paréntesis, se acercan elecciones. Por favor, ya no más votar por amistades o favores. Cuando vas a elegir, elige a alguien que tenga más o menos un corazón sano, porque si no va a usar todos los recursos económicos para perseguir a David. Una persona que no soluciona su rechazo es un peligro. Nada peor que un gobernante que no ha solucionado su rechazo, nada peor que un papá que no ha solucionado su rechazo, nada peor que un jefe que no ha solucionado su rechazo, nada peor que un profesor que no ha solucionado su rechazo. Todo el que esté en liderazgo. Yo recuerdo que una vez mi hija estaba perdiendo en sexto una materia y había perdido otras, entonces yo creía que esa otra también. Era una época en que Juanita estaba como descuidadita, le tocó a uno apretarse los pantalones, y entonces le dije yo: Juanita, ¿qué pasa? No, es que la profesora. Yo: sí, ¿cómo no? Siempre la profesora, ¿no? No, es que la profesora me hace la vida imposible. No, pues todos le hacen la vida imposible. Yo no le creía, hasta que un día hice un trabajo con ella para presentar su habilitación.
Hicimos ese trabajo. Yo dije, no, este trabajo es de 5 porque me maté con ella a hacerlo. Y lo presentó y le puso 3. Necesitaba 3.5 para pasar. Y yo, ¿qué? Esa nota parece que me la puso a mí. Y me fui para el colegio a hablar con la susodicha profesora. ¿Cómo así que le iba a poner 5? Estoy hablando con ella casi por hora y media. Y realmente, yo no le había creído a Juanita, pero realmente la señora tenía entre ceja y ceja a Juanita. Las otras materias no, las otras materias se las tiró por sinvergüenza. Pero esa sí se la tiró porque la profesora le tenía una herida en su corazón. Y todo el año casi, o sea, a Juanita nos tocó llevarla en un proceso de sanidad del alma, de perdón de esa señora, porque le hizo la vida imposible, porque la señora, después de más de 50 años que tenía, no había lidiado con una semilla de rechazo en su niñez. Y ahora, con la presencia de Juanita, algo le hizo Juanita que le despertó esa semilla y le hizo la vida imposible. Entonces yo comprendí eso, mejor dicho, oré por ella. Yo creo que ese día aceptó a Jesús en su corazón, porque realmente llegué yo a pelear y me tocó fue llegar a consolar una herida que no había sido tratada. Nada más peligroso que tú llegues a poder algún día de estos, escúcheme, y algún día de estos Dios te va a dar muchas cosas para gobernar, pero si no has sanado tu corazón vas a ser un Saúl. Vas a ser un Saúl. Termino ya. Ay, Señor Jesús. En el capítulo 31, Saúl termina consultando a una bruja. Más para abajo, Saúl, más para abajo. Más para abajo, Saúl. Luego, en la batalla se vio perdido y le dijo al escudero que lo matara. Y el escudero dijo, no, yo no te voy a matar, ¿cómo se te ocurre? Y Saúl se acostó sobre su espada y murió, sin cumplir su propósito. ¿Cuántos chicos llegan a la iglesia y se van con un propósito tan espectacular? Crecí con un joven, tocaba el piano espectacular. Estudió en la escuela de música porque él quería tocar en la iglesia y tenía unos traumas. Unas heridas se las hicieron en la iglesia. Yo fui testigo de algunas heridas de él. Y le hicieron esas heridas en la iglesia y él no supo lidiar con eso. Cuando terminó de estudiar dijo, no voy a usar lo que estudié para Dios. Lo usó para la música normal, tocando en fiestas, enseñando clases a las personas. Y su corazón se alejó, se endureció tanto de Dios. Hace poco supe que intentó ahorcarse. Servía conmigo, cantábamos juntos, adorábamos a Dios. Pero sus heridas que no las llevó a Jesús a la que lo sanara. Ruego para que tenga Dios misericordia y logre volver su corazón a Dios. Pero sus heridas lo alejaron tanto de Dios. Quiero terminar con esto, segunda vez que digo terminar. Esta es la verdadera. Isaías 53:2 dice, hablando acerca de Jesús, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. No importa cuántas semillas de rechazo hayan sido sembradas en tu corazón, cuando tú entiendes que el rechazo de Jesús, el rechazo fue llevado en la cruz por Jesús, y que en ese rechazo está el tuyo y el mío, y te apropias de eso y perdonas y sueltas, definitivamente vas hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. La próxima semana voy a tratar, y no te lo puedes perder, sobre cómo sanamos eso. Por supuesto que la respuesta corta es en Jesús, pero no te pierdas la próxima semana. Espero que hoy hayas salido con un poco de un corazón despierto acerca de la realidad de las cosas que no debemos pasar por alto y no debemos ignorar, y traerlas a Jesús. Yo sé que Dios puede sanar hoy. No tenemos que esperar a de hoy en 8 días para ver cómo Dios sana. Dios puede sanar hoy, pero no te pierdas el próximo domingo, porque vamos a hablar cómo sanar esas heridas de nuestro corazón. Señor Jesús, ora ahí, el Señor está ahí al lado tuyo. ¿Sabes qué? No endurezcas más el corazón.
Reconoce que tienes rechazo en tu vida, reconócelo. Reconoce lo que tal vez has vivido como Saúl. Acepta que tu corazón está duro y está enojado y que estás tapando con éxitos y logros cuestiones sin resolver en tu corazón. Tal vez estás tapando con alcanzar cosas en la vida, lograr un título, lograr un dinero, lograr unas propiedades. Hasta Dios te los permita lograr, posiblemente. Pero mientras la herida esté ahí adentro, va a venir un momento de presión sobre ti, donde va a tener que salir lo que hay adentro. Y si no lo has sanado, vas a dañar a muchos y tu corazón se endurecerá, y posiblemente Satanás aproveche para alejarte de su propósito y de su voluntad. Señor, tú conoces mi pasado, viste mi niñez, mi juventud, mi adolescencia, mi tiempo de ser adulto, ahora algunos ancianos. No es demasiado tarde para nadie, Señor. Es más, yo creo que muchos, Señor, en este lugar ya hemos pasado por la presión y ha salido eso de nuestros corazones. Se nos ha salido ese Saúl rabioso, inseguro, temeroso, celoso, lleno de ira, de resentimiento, de rabia. Son gritos de mi alma herida que necesitan, Señor. Mi alma necesita tu sanidad. Tú tienes un propósito y yo no quiero, Señor, que ese propósito se detenga, se pasme, se estanque o se diluya por no tener un corazón sano, Señor. Acepto mi responsabilidad. Acepto mi responsabilidad de mi herida. Tomo mi herida y la asumo y digo, es verdad lo que hay en mí. Yo no quiero seguir siendo controlado por el enemigo. No quiero que mi temperamento o mis decisiones sean guiadas por mis heridas. Sáname, Señor. Traigo, Señor, todo rechazo. Si el Señor te ha revelado algo hoy de lo que yo he leído y tú sabes que eso te pasó, si sabes que esa es la causa, si eres consciente de momentos en que algún familiar te despreció, en que algún líder político, religioso o algún líder familiar o institucional te trató con desprecio, si fueron tus propios padres, tus propios hermanos, las personas que amabas y sentiste rechazo de ellos, si tal vez tienes alguna condición física que sientes que los demás desaprueban, tu cabello, tus ojos, tus lunares, tu forma física, tu género, trae eso al Señor Jesús en esta mañana. El Señor Jesús no te está juzgando hoy. Todo esto me ha usado a mí para decírtelo porque te ama, porque para que haya una solución necesitan destapar, que se destape el problema. No lo sigas cubriendo con cosas externas, con maquillaje, con cosas materiales, con celulares, con ropa fina, con ropa cara, con ropa de marca, con amigos, con parecer cool, genial, aceptado. No lo sigas tapando con eso, con tratar de aparentar ser intelectual, inteligente, buen conversador. Pero por detrás de esa máscara hay una herida gigante, que es lo que Dios quiere tocar en esta mañana. Recuerda que lo que Dios toca lo sana, lo que el enemigo toca sangra, lo que Dios toca lo cicatriza. Señor Jesús, traigo mis semillas, esas semillas que están dando fruto ahorita, Señor. Esas semillas que están dando fruto en mi matrimonio, que están dando fruto en mi maternidad o en mi paternidad, que están dando fruto en mi liderazgo, en mi empresa, como gerente, como profesor, como dueño de negocio, que está dando fruto esas semillas de rechazo que recibí en la niñez o en mi juventud o en el pasado, que están dando fruto ahora, Señor, y que me están impidiendo decidir bien, que me hacen tomar malas decisiones cada vez. Señor, ya no quiero tomar malas decisiones. No quiero ir en decadencia como Saúl. Quiero ir en crecimiento, Señor, hasta llegar al punto, Señor,
de ver cumplidos todos tus propósitos para mí. Me responsabilizo de mi herida, no la escondo, no la niego, tampoco la abrazo, no la guardo para mí como si fuera un tesoro. Hay personas en esta mañana que guardan aquí su herida como un tesoro muy valioso y que nadie la toque, que nadie nombre, que todavía no he podido pasar ese duelo. Hay familias donde no se puede nombrar al abuelo que murió, a la tía que murió, al hijo que murió. Es intocable ese tema. Y mientras eso siga siendo escondido, la herida sigue ahí. Hay cosas que en nuestra vida pasaron y nadie vio, que solo yo las sé, y que me hirieron y que he guardado silencio por años, y que ahora estoy siendo exitoso, pero cuando menos piense esa herida va a salir a relucir. Deja que el Señor la sane, sácala a la luz, háblala, suéltala, por favor, suéltala. Deja de abrazar tu herida, ya no seamos más abrazadores de nuestras heridas, de nuestro dolor, de nuestras pérdidas. Soltemos. Señor Jesús, llévate, Señor, mi herida. Señor, échale isodina, échale alcohol. Señor, yo sé que la sanidad es dolorosa, pero vale la pena. Pero vale la pena, Señor, porque necesito un corazón blando para escucharte. Porque tú, Señor, aquellos a que tú les das su propósito son los de corazón blandito. Pero los que tienen el corazón duro no alcanzarán los propósitos de Dios para su vida. Pero aquí está un grupo de personas, Señor, que están buscando revelación de lo que está mal en su corazón. Y aquí estás tú con tus manos sanadoras, con tus utensilios, tus tijeras, tu gasa, tu isodina, el alcohol, la costura, diciendo: no lo escondas más, porque la herida escondida se pudre, se engangrena y te mata. Sácala a la luz para que se seque, para que sea expuesta y para que sea sanada. Señor, toca todo corazón endurecido por los años, Señor, endurecido por los fracasos, por los rechazos, que no fue uno, no fueron dos, fueron muchos. Y ahora me hacen ser el papá que soy, o la mamá que soy, o la persona que soy, el ogro que soy, la persona indiferente, lo solo que soy. Dios, lo orgulloso que soy. En el nombre de Jesús, trabaja en nuestra sanidad. Te abro mi corazón. Me duele, Señor, porque no es mi culpa, es culpa de otros. Yo no quise que me rechazaran. Alguien tal vez podrá decir en esta mañana: yo no pedí nacer. Si mi mamá me iba a rechazar, ¿para qué permitió que yo quedara embarazada de mí? ¿Para qué? Yo no pedí esto. Es cierto, pero Dios te puede sanar. Dios te puede dar una buena vida, una vida libre, a pesar de ese sufrimiento. Señor, derrama tu aceite sanador sobre tu iglesia en esta mañana, Señor. Vienen años muy buenos donde necesitamos tomar lo que viene para nosotros con un corazón sano. Sana ahora, Espíritu Santo, derrama aceite sanador sobre cada corazón, desde la cabeza hasta los pies, limpiando, Señor, el alma herida, lastimada. Gracias, Señor. Ya no nos vamos a excusar más en nuestra herida para pecar. Ya no nos vamos a excusar en nuestro rechazo para pecar. El pecado es pecado, venga influenciado por el rechazo o no. Así que me hago responsable de este rechazo que me hace pecar. Sánalo, Señor. Y aunque dice tu palabra, aunque todos me rechacen, con todo el Señor me recibirá. Tú me recibes, y al aceptarme, Señor, sanas el rechazo de mi vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien tiene alivio en esta mañana? ¿Se siente un poquito más livianitos? Yo sé que el Señor está obrando en ti. El otro domingo vamos a ver cómo ser sanados. No te lo puedes perder, por favor, porque Dios quiere meter manos en tu corazón y sacarte adelante, porque tiene unos planes increíbles contigo. ¿Cuántos creen eso? Lo mismo contigo que estás conectado
desde casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que hayas recibido algo de sanidad hoy y Dios está haciendo la obra en tu vida. El próximo domingo vamos a ver más, no te lo puedes perder, porque esto es un proceso que Dios quiere completar en tu vida. Mientras tanto, nos vemos este martes en Oración en Casa. Estaremos de martes a viernes para que tengamos un tiempo de oración todos los días por Facebook, por YouTube, en Aposento Alto IC, en YouTube, Aposento Alto en Facebook. Si necesitas oración, no dudes en escribirlo ahí en los comentarios. Siempre oramos por las personas que piden oración, así que puedes hacerlo con toda la libertad. Y te vemos aquí, te queremos ver aquí pronto en este lugar para que compartas con nosotros. Dios te bendiga, que tengas un domingo muy chévere. Nos vemos, bendiciones.